Muy bien, les quiero compartir este video. Es impactante, es increíblemente impactante. Es acerca de la salvación. No había visto otro video mejor que este. Se los aconsejo, es un programa que uso para la formación de fe. Disfrútenlo, por favor. La segunda ciudad más grande de Armenia está en ruinas. Hemos visto casas convertidas en pilas de metal y concreto. Escuelas y jardines de niños convertidos en escombros. En 1988 hubo un terremoto de 8.2 grados en Armenia. 30.000 muertos en 4 minutos. Un grupo de padres de familia corrieron a una escuela que colapsó. Solo pudieron quedarse afuera llorando, pensando que sus hijos habían muerto. Excepto por un papá. Él corrió hacia los escombros y comenzó a quitar ladrillo por ladrillo. Al principio algunas personas lo ayudaron, pero conforme pasaban las horas, su esperanza disminuyó. Nadie podía estar vivo en esos escombros. Al paso del tiempo comenzaron a burlarse. Pero él no se detenía. Y siguió. 38 horas después, solo y con las manos ensangrentadas, levantó un último ladrillo. Lo hizo a un lado. Y ahí estaba su hijo con sus amigos. La respuesta inmediata de su hijo fue: sabía que vendrías, papá. Así es como nos ama nuestro Padre Celestial. Cubiertos por los escombros del pecado, Jesucristo con sus manos ensangrentadas nos salvó. Te salvó a ti. La historia de la vida humana terminará. Pero ¿qué pasa después de que morimos? ¿Cómo termina esta historia? La idea de una condenación eterna o un paraíso eterno ha perseguido siempre a la humanidad y nos ha dado esperanza ante la muerte desde los albores de la historia humana. Nuestra fe nos brinda una gran promesa. La promesa de que ya no tenemos que ver a la muerte con miedo ni con dudas. De que Dios, quien caminó delante de nosotros en la vida, en la muerte y al resucitar de la muerte, nos promete que la historia tiene un muy buen final. De eso se trata la salvación. Esa idea de la condenación o de ser olvidado tiene una respuesta de Dios, que ya no tenemos que vivir bajo la sombra de ese miedo. Tenemos la esperanza de la salvación. Somos salvados de la oscuridad. Pero ¿en verdad entendemos qué significa la salvación? Para mucha gente, la salvación es solo una realidad futura. Y eso es un error. Muchas personas tienen una idea simplista, minimalista de lo que implica la salvación realmente. Creo que para muchos la salvación es como un seguro contra incendios, para no ir al infierno. Pero en realidad, y de acuerdo al Nuevo Testamento, la salvación no es solo lo que nos pasará después de la muerte. Tiene mucho que ver con el aquí y ahora también. De hecho, ¿de qué necesitamos ser salvados? Somos esclavos del pecado. El primer encuentro de Jesús con Pedro fue muy revelador. Jesús estaba predicando ante una multitud y Pedro estaba metido en su mundo, reparando sus redes, ocupado en el trabajo. Esa es una afirmación en sí. Sé que anda un predicador famoso por aquí, pero eso no es lo mío. Yo estoy ocupado. Déjenme en paz. Pero Jesús caminó hasta él y le dijo: oye, quiero subir a tu barca y predicarle a toda esta gente desde ella. Piensa cuán incómodo sería estar cerca de una persona así. Él entró al mundo de Pedro porque Pedro no entraba al suyo.
Al terminar de predicar a la multitud desde la barca de Pedro, dijo: Pedro, rema mar adentro y echa tus redes. Pedro le respondió: Señor, no pescamos nada en toda la noche, pero... ¿ok? Si tú lo dices. Así que remó mar adentro, echó sus redes y al querer sacarlas, el agua empezó a burbujear. Había tantos peces en sus redes que casi se hundía la barca. ¿Y su reacción? Yo hubiera dicho: oye, si quieres ser mi socio, seremos ricos, ¿verdad? Pero su respuesta fue caer de rodillas ante la mirada de Jesús y decirle: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. No dijo he pecado, lo que dijo fue: no soy la persona que buscas. Y Jesús cambió su vida. Sígueme, serás pescador de hombres. Vio algo en Pedro que ni Pedro mismo veía. Y ve algo en ti que tampoco tú puedes ver. San Pablo nos recuerda que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. El catecismo define al pecado como una falta que es contraria a la razón, a la verdad y la conciencia recta. ¿Qué significa eso? Pecar no es solo la violación de una regla, es una violación de la realidad. Al pecar, actuamos en contra de la verdad. Entonces, cuando pecamos, actuamos no solo en contra de Dios, aunque actuamos en contra del Dios que hizo el mundo tal y como es, sino que actuamos contra nuestro propio bien. El Dios que nos diseñó y nos creó, nos dio reglas, nos dio leyes, porque Él sabe lo que nos conviene, lo que nos hace felices y lo que nos lastima. Imagina que decido romper la ley de gravedad y saltar de un edificio. Quizá me rompa las piernas. Eso no es vencer la gravedad, más bien la demostré. ¿O qué tal si rompo las leyes de la nutrición y como chatarra todo el tiempo? Sin duda que eso me enfermará. Me va a hacer daño. También hay leyes del espíritu. La ley de la verdad, de la justicia, de la honestidad. Si rompo esas leyes, me hago daño. Ese es todo el marco moral de la Iglesia y el cristianismo. No es un conjunto de reglas para limitar nuestra libertad y quitarnos el gozo y la felicidad. Es de hecho un código moral. Es una senda hacia la plenitud y la felicidad. Dios no quiere nuestra desgracia, al contrario, quiere vernos crecer como humanos. Pedro no solo dijo tengo pecados, sino que dijo soy un pecador. Se identificaba con sus pecados. No es que los tuviera, sino que los pecados lo tenían a él. A veces creemos que eso de la conversión es imposible, porque vivir bien es imposible, porque simplemente así somos, así es como lidiamos con la vida. Un pariente mío fue adicto a la heroína por 40 años, pero pudo dejarla por la gracia de Dios. Dijo que dejarla había sido un gran salto de fe. ¿Cómo experimentar la vida sin ella? ¿Cómo experimentar gozo sin ella? ¿Cómo experimentar la tristeza o las pruebas sin ella, sin ese apoyo emocional que había usado por 40 años? A veces seguimos pecando porque no podemos imaginar cómo seríamos, por ejemplo, sin la lujuria, o cómo lidiar con mis frustraciones sin ira. ¿Sabes? Si mi vida no es solo ganar dinero, cómo mido mis éxitos sin avaricia. Hay una gran historia en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Leemos que un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y el joven dijo: los guardó todos. Entonces Jesús fue más allá y le dijo que vendiera todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres y lo siguiera. Cuando los discípulos oyeron esta respuesta, cuando descubrieron lo que hace falta para salvarse, dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que pides, Jesús, es demasiado. Esto es algo muy importante que no podemos olvidar. Mucha gente hoy en día siente que debe suavizar el evangelio. Hay gente que dice, bueno, no debemos exagerar lo que Jesús nos está diciendo. Hay una especie de nerviosismo sobre la fe cristiana. Es muy difícil, es muy dura, es poco realista. Pero si crees que la salvación es difícil, si crees que la salvación es dura y hasta poco realista, ánimo, es peor de lo que crees.
Jesús, de hecho, dice que es imposible. Lo más profundo del problema del pecado es que no tiene solución humana. No somos capaces de resolver nuestro problema. Y como vemos en la historia bíblica, Dios desde el principio cerró la brecha que existía entre Él, su perfecta santidad, y nuestra naturaleza caída por el pecado, dándonos una respuesta, una solución al problema humano. Eso hace Jesucristo en nosotros. Con su pasión, muerte y resurrección, toda la respuesta al problema humano de rebeldía y pecado, Él nos la brinda. Una gracia, un poder que restaura la naturaleza humana caída y la regresa a la semejanza con Dios que se había perdido por el pecado. La cruz es muy perturbadora. Si creciste asistiendo a la iglesia, quizás estés acostumbrado a verla. Pero imagina que nunca antes lo hubieras visto. Mira, hay un hombre ejecutado como la imagen central en tu iglesia. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Imagínate el impacto en quienes lo escucharon primero. El equivalente moderno sería algo así como, siéntate en tu silla eléctrica y sígueme. La cruz es un símbolo insólito. San Pablo dice que es una necedad y un escándalo, locura para los sabios del mundo. La cruz es una paradoja, pero lo que de hecho representa es la peor atrocidad que los seres humanos han cometido y la hazaña más grande que Dios ha hecho. En ese preciso momento de la cruz, vemos una combinación paradójicamente, lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Vemos el amor divino dispuesto a morir, que asume nuestra humanidad para sufrir la muerte, y al asumir la humanidad recibe el fruto de todo pecado humano. Y al recibir lo peor que hemos hecho, realiza el mayor acto de amor en la historia humana. Un acto de amor de tal magnitud que es suficientemente poderoso como para salvar a toda la humanidad. A cada ser humano que haya nacido, que haya pecado y que haya muerto. Sabes, creo que Dios pudo habernos redimido de otra forma. Creo que Él escogió la cruz. En su poder pudo redimirnos tronando los dedos, pero escogió el camino espantoso y sangriento de la cruz. Y creo que la eligió para mostrarnos que, aún en los peores momentos de la vida, está con nosotros. En esos momentos en los que te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Él está junto a ti en la cruz. Y creo que eligió la cruz para mostrarnos cuán feo y dañino es nuestro pecado, y sin embargo ahí, en medio de todo eso, sigue amándonos. Creo que eligió la cruz para mostrarnos lo que está dispuesto a hacer por los que ama. Presióname, 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 presióname. Aún te amo. Literalmente, no hay límite para el amor de Dios por ti. Uno de los mayores obstáculos que experimento cuando tengo conversaciones sobre este tema es ¿por qué querría Dios relacionarse conmigo? He cometido muchos errores y mi vida es un desastre y yo no lo merezco. Dios no querría relacionarse conmigo. Pero no cometas esa equivocación. A Dios le atrae tu pobreza. De hecho, quiere entrar en el desorden de tu vida. Y aún más, esa es la principal propuesta de la fe. Dios, es decir, todo el misterio de la encarnación, Dios no vino a nuestro mundo en un palacio, ni nació en la realeza, rodeado de riquezas, en medio de cosas extravagantes. Nació en un granero y durmió en un pesebre, un abrevadero, rodeado de animales. Ahí es donde nació el Salvador del mundo. Ese es el misterio y la belleza de nuestra fe, entender que Dios desea entrar a nuestro desorden. Cuando piensas en el
mensaje cristiano, la experiencia de la fe sobre lo difícil que es amar a Dios y sobre las escaleras que hay para llegar a Él. No. En realidad, lo difícil del mensaje cristiano es que un amor tan poderoso como para crear el espacio y el tiempo te busca a ti. Eso es lo que es difícil de aceptar del cristianismo. Puede ser que vivas en el engaño de que no eres digno, no eres tan bueno, no eres tan bella, no eres tan listo. Nunca seré lo suficiente. He conocido personas que se pasan la vida luchando por la aprobación de alguien que ni siquiera está a su alrededor. Quizá un papá que no le dijo que lo amaba. Pero tu Padre Celestial te mira y su mirada te dice quién eres. Jesucristo te mira desde la cruz y te dice que mereces que dé la vida por ti. Y el amor que Dios nos revela en la cruz no solo nos muestra quién es Él. El Evangelio no solo nos muestra quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Nos revela nuestros propios rostros. ¿Sabes cómo descubren los bebés quiénes son? Cuando nacen no descubren su identidad mirándose en un espejo. Ni lo hacen viendo sus logros, no tienen ni uno solo. No se fijan en sus errores para medir su valor. Antes de poder hablar, descubren su identidad viendo el rostro de mamá y papá. Lo descubres viendo un amor que es más grande que tú. ¿Quién soy yo? Soy amado. ¿Cuánto valgo para dar su vida por mí? No descubrimos quiénes somos viendo nuestros pecados, errores, fracasos o grandes éxitos. Descubrimos nuestra identidad al ver el rostro de Jesús en la cruz. Eso me impactó en una forma que no es que Jesús diga, yo te amo y todo tu dolor desaparecerá. Jesús dice, te amo y voy a cargar con tu dolor. Pero ese no es el final de la historia, ¿verdad? Si nuestra fe acabara en la crucifixión, con Jesús muerto en la cruz, diríamos, es una historia triste. Pero no es así. El triunfo de nuestra fe no es que no haya sufrimiento. El triunfo de nuestra fe es que Él lo ha vencido, que Él lo redime, que le saca provecho. Dios no se va a detener hasta demostrarte que en medio del sufrimiento, en medio de tus fragilidades, te acompaña y te ama a través de eso. Dios dice, te amo mucho y te lo voy a demostrar permitiendo que a mí también me pasen cosas malas. Si han abusado de ti, también abusaron de Él. Te han humillado, también a Él. Herido, a Él también. Físicamente golpeado, también a Él. Te han difamado, a Él también. Te han mentido, a Él también. Traicionado, a Él también. Y te dice, no estás solo. Yo estoy contigo. Conozco tu dolor porque lo llevo sobre mis hombros. Este no es el final. Aunque la imagen de la cruz de Jesucristo es central en el cristianismo, no se trata del fin de la historia. La cruz es hermosa y rebosa esperanza por la resurrección. Cualquier cruz que hayas cargado, cualquier dolor que hayas experimentado, Jesús tiene el poder de reescribir tu historia porque resucitó. Y todo lo que hayas vivido estará a tu favor cuando elijas vivir tu vida con Él. El único que tiene el poder de atarte a tu pasado para siempre eres tú. Deja de hacerlo. Jesús te brinda un nuevo futuro y un presente. El pasado se queda atrás. Cuando ves tu vida como parte de su amor, de una historia que tú no creías merecer, en otras palabras, una historia de amor que no se trata de tu amor a Dios, sino del amor de Dios por ti. Cuando ves tu vida como parte de esa historia, esa gran imagen, redime cada una de las páginas de tu vida. Puedes pensar que tu vida es una historia marcada por el divorcio, que esa es la historia de tu vida. No, es solo una página. Tu historia es más grande. O que tu historia ha sido marcada por el cáncer, que eso lo es todo. Es solo una página. Hay más historia. Puedes pensar que tu historia ha sido marcada por un abuso al que sobreviviste, pero debes poner al abuso en su lugar. Es solo una página, tu historia es más grande que eso. Tal vez piensas que tu historia se define por tus pecados, tu fracaso, como si fueran más grandes que Dios y su cruz. ¿Sabes? Quizá pienses que eres un fracasado porque cometiste errores, pero no, el fracaso no es una persona, es solo algo que pasa. Es una página en tu historia y es más grande que eso. La verdadera historia es que fuiste creado por un Dios que te ama, que piensa que eres digno de morir por ti
que te ha destinado a su eterna gloria. Y esa gran historia hace mejor nuestra vida. Esa gran historia redime cada una de sus páginas. En la iglesia creemos que la gracia que Cristo ganó en la cruz, tiene un poder renovador que es capaz de convertirnos en lo que San Pablo llama una nueva creación, nuevas criaturas. Así que no es simplemente que Dios decida considerarnos justos, rectos ante Él, sino que Él renueva la naturaleza humana y nos da una nueva naturaleza que llamamos sobrenatural. Y lo que queremos decir es que en realidad nos está transmitiendo un nuevo principio vital en el alma humana, que produce fenómenos maravillosos como los misterios de las vidas de los santos, milagros, profecías, sanidad, transformaciones increíbles de vida. Eso es lo que hace la gracia. Es una realidad divina que, como ya habíamos dicho, en realidad nos hace volver a la semejanza con Dios, que Adán y Eva perdieron en el paraíso. Y esa no es una cosa menor. No es un mero dictamen judicial ni tampoco un veredicto de inocencia. Es de hecho hacernos el tipo de criaturas que son capaces de vivir en el cielo mismo, que nos hace entrar a esa nueva realidad, nueva vida, que no se limita al cielo ni al otro mundo, sino para el aquí. Hay una hermosa frase que dice que Jesús no vino a hacer buenos a los malos, sino a darle vida a los muertos. ¿Sabes? No puedo prometerte que si decides entregar tu vida a Jesucristo, si decides seguirlo más de cerca en tu vida diaria, que aunque tu vida pueda verse igual por fuera, básicamente despiertas, trabajas, cenas y duermes, en el interior y en las cosas que haces cada día, ahora sigues a alguien más. No estás siguiendo solo tus deseos. Todo es diferente. Dices, este es el cumplimiento de mis deseos en Jesucristo. No puedo prometerte que si lo conviertes en el centro de tu vida, tu cáncer va a desaparecer, tu matrimonio se arreglará, tu hijo no se drogará, pero Dios puede hacer cualquier cosa, así que pide en grande. Pero hay algo que puedo prometerte con toda seguridad. Cuando sigues a Jesús con toda tu vida, cambias. Pero para llegar a esa relación, para encontrar respuestas a todos los anhelos de tu vida, para tener una vida plena, debes decirle que sí al amor. Es como en cualquier relación. Puedes vivir siempre a medias. Algunas parejas se quedan siendo novios toda la vida. Pero algún día tendrás que preguntarle si quiere pasar el resto de su vida a tu lado, y si la respuesta es sí, ese sí lo cambia todo en tu vida. ¿Le has dado el sí a Dios? El Dios que es amor no te obliga. Espera a que le des un sí. Si quieres una vida maravillosa, si quieres vivir al máximo, Dios espera a que le digas sí ahora mismo. Él está cerca de ti, como lo estaba de las personas a las que llamó hace 2000 años en el mar de Galilea. Está aquí, en este momento, ofreciéndote todo y pidiéndote que le des todo. Quizá no vas mucho a la iglesia, o quizás has ido miles de veces. ¿Sabes que es el Señor del universo, pero le pedirías que sea el Señor de tu vida? Digámosle que sí ahora. Bueno, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Hasta luego.